Buenas a todos. Mi nombre es Enrique Castellano, soy el director de Geología del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a hacerle una presentación muy breve sobre los principales resultados que hemos tenido en las investigaciones geológicas en los últimos años, así como su proyección hasta el año 2030. En la pantalla deben aparecerle las direcciones de internet donde puede obtener información actualizada, al igual que las direcciones de correo donde pueden escribirnos en caso de que quieran algún otro detalle. En la presentación vamos a explicarle primero algunas generalidades sobre cómo está organizada las investigaciones geológicas en Cuba y después iremos haciéndole una explicación en más detalle de los principales resultados y su proyección hasta el año 2030, agrupado por, primeramente, los recursos minerales, las cartografías geotemáticas, la geodinámica, los peligros geológicos, el cambio climático, el patrimonio geológico y la informatización. Finalmente vamos a resumirle cuáles son los próximos pasos que esperamos dar hasta el año 2030. Para las investigaciones geológicas en Cuba se ha aprobado una política de geología por el Consejo de Ministros el 1 de marzo del año 2014, que ha servido de sustento de todo lo realizado hasta ahora. En agosto del 2018 se aprobó el primer paquete de normas jurídicas que consta del decreto 345, las resoluciones de la 124 a la 128, dictadas por el ministro de Energía y Minas en ese mismo año, y la resolución 229 de la ministra de Finanzas y Precios también en el año 2018. Posteriormente, en octubre del 2020, se aprobó el decreto 11 y las resoluciones 81 y 82 del ministro de Energía y Minas para regular los aspectos relacionados con el patrimonio geológico. En el año 2018 fue aprobada la proyección estratégica del sector de la geología al año 2030, que contiene las líneas estratégicas que se explican con mucho más detalle en el programa de desarrollo del sector de la geología al año 2030. La geología en Cuba cuenta con un programa de investigación, desarrollo e innovación aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, denominado Caracterización Integral de la Geología de Cuba, que ejecuta anualmente entre 15 y 20 proyectos por unas 5 o 6 entidades. Asimismo, existe un presupuesto del Estado asignado a la geología para realizar proyectos al que denominamos Plan de la Geología. Este plan ejecuta entre 100 y 110 proyectos anuales de 25 entidades pertenecientes a 9 organizaciones superiores de dirección empresarial u organismos de la Administración Central del Estado. Ambos programas tienen un cronograma anual y pueden recibir propuestas de cualquier entidad nacional, sea empresa, unidad presupuestada, centro de investigación o no. Hay otros proyectos de investigaciones geológicas que ejecutan las entidades, los cuales tienen otras fuentes de financiamiento y no serán explicados en esta presentación. Entre ambos programas hay una relación estrecha y se vinculan mutuamente. Por ejemplo, los proyectos de investigación científica, siguiendo las regulaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, generan nuevos conocimientos geológicos, como las áreas potenciales para descubrir un yacimiento mineral, y le indican a una empresa que realice la búsqueda y evaluación de este posible yacimiento, sea un reconocimiento, una prospección o una exploración geológica. A su vez, los resultados de estos trabajos geológicos aportan más datos para continuar mejorando las investigaciones metalogénicas en Cuba. Ambos tipos de proyectos son gestionados por el Servicio Geológico de Cuba. La tabla muestra el incremento de las investigaciones geológicas en Cuba con el Plan de la Geología. El Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Geología se crearon a finales del 2012 y comenzaron a funcionar a inicio del 2013. La línea azul indica la cantidad total de objetivos geológicos en ejecución en un año, la cual alcanzó un máximo de 112 objetivos en el año 2020. La línea verde son los proyectos que comienzan cada año, cuyo máximo
fue en el año 2018 con 43 proyectos nuevos. La línea roja son los informes finales aprobados cada año, cuyo récord de más de 25 años fue en el 2020 con 37 informes concluidos. Como se puede ver, la actividad ha ido recuperándose paulatinamente en la medida en que se han incorporado más entidades y el Estado ha asignado más presupuesto. Como se mencionó anteriormente, estas son las líneas estratégicas aprobadas en el 2018, de las que vamos a explicar una a una en las siguientes diapositivas. El principal objetivo de las investigaciones geológicas son los recursos minerales. En esta diapositiva se muestra el estado de los mismos en el año 2020. La Oficina Nacional de Recursos Minerales mantiene y actualiza el Balance Nacional de Recursos y Reservas como un documento donde se incorporan los resultados de los proyectos de búsqueda y evaluación de recursos minerales, reconocimiento, prospección y exploración, y se extraen las reservas minerales explotadas en el año. Para el año 2020 había 1.027 depósitos minerales. El Banco de Datos Geológicos, que gestiona una base de datos de ocurrencias minerales clasificados según su grado de estudio, en el año 2020 tenía registrado 9.084 ocurrencias minerales. De esta forma, una tarea principal de las investigaciones geológicas es incrementar el conocimiento geológico de los puntos de mineralización y las manifestaciones, pasando a prospecto y yacimiento aquellos que cumplen con los requisitos establecidos. Entre el 2013 y el 2020 se realizaron con el Plan de la Geología 96 proyectos relacionados con minerales, de los cuales 68 son de búsqueda y evaluación de recursos minerales, y de ellos 27 de minerales metálicos y 41 de minerales no metálicos. En los minerales metálicos, los principales trabajos han estado dirigidos al níquel y al cobalto, tanto en yacimiento como en escombreras y en depósitos de cola. En oro y plata se trabaja para alargar la vida de las plantas en explotación. Se realizan en menor medida algunos trabajos para cobre, cromo y elementos de tierra rara. Las figuras de abajo representan las diferentes etapas de investigación de un yacimiento, en este caso en el yacimiento Cromo Mamina, en Camagüey, el cual ya fue explorado y explotado completamente. Espacialmente, en el occidente del país, los trabajos han estado dirigidos al cobre, al plomo y al zinc. En la zona central, casi todos los estudios han estado dirigidos al oro y a la plata. En Camagüey es donde más diversidad tenemos, con trabajos de níquel, cromo, oro y cobre. En Pinares de Mayarí, en Holguín, se han ejecutado trabajos de prospección y exploración de níquel más cobalto, mientras que en la zona de Moa, además de estos minerales, se estudia el escandio y los elementos de tierra rara con resultados interesantes. En Santiago de Cuba se han realizado estudios sobre oro en los alrededores del yacimiento Oro Barita. Como puede observarse, aún quedan muchas posibilidades para continuar las investigaciones en minerales metálicos, tanto en otros tipos de minerales como en regiones tales como el macizo de Huamuaya, en la Sierra Maestra y en la Isla de la Juventud. Respecto a los minerales no metálicos, se han realizado muchas investigaciones desde el año 2013. Un total de 41 trabajos de búsqueda y evaluación de recursos minerales. Para la construcción, los estudios han estado dirigidos a la arena, la arcilla, la caliza, el mármol, el caolín, la faltita y la arena de mar. Esto ha favorecido mucho la producción local de materiales de la construcción y el vertimiento de arena en las playas turísticas. Para la industria y la agricultura se trabaja en magnesio, fósforo, potasio, carbonato de calcio, tobas, arena cuarzosa, arcilla paligorskita, vidrio volcánico, talco cheridanita, jadeíta, diatomita y feldespato. Aquí se han obtenido varios fertilizantes naturales que contribuyen a reducir las importaciones para la producción agrícola y la alimentación animal en el país.
Un ejemplo de lo anterior son los trabajos que se realizan para el diagnóstico y evaluación de minerales para la producción local de materiales de la construcción, en este caso en Pinar del Río. Se analizan todas las ocurrencias minerales que hay en el banco de datos de una provincia y se proyectan trabajos a detalle en los municipios según sus necesidades de materiales de construcción. Trabajos como este ya se han realizado en varias provincias y continuarán en el resto del país hasta completar todo el territorio nacional. Desde hace 4 años han comenzado los trabajos relacionados con hidrocarburos. Estos no han estado dirigidos hacia la parte que está relacionada con la exploración o con las investigaciones sísmicas, sino que han estado más dirigidos a los estudios básicos que son imprescindibles para después poder hacer las exploraciones de hidrocarburos. Se han realizado estudios de generalización y sintetización de la información que aportan muchos resultados sobre la estratigrafía, la tectónica, las características de las cuencas de hidrocarburos que tenemos en el país, y hay otros que están más relacionados con la parte que tiene un corte más medioambiental o de peligros naturales, que tanto estos como los anteriores continuarán realizándose en los próximos años. Pongo como ejemplo los trabajos de búsqueda y evaluación de evidencias de hidrocarburos en el Golfo Huacanayabo, los cuales ha realizado la empresa Geocuba Estudios Marinos en coordinación con el Centro de Investigaciones del Petróleo, donde han detectado con sísmica somera estructuras de POCMAR, posibles volcanes de lodo con emanaciones gaseosas. Se han tomado muestras de hidrocarburos resultando ser de origen natural. Las cartografías geotemáticas es otra línea estratégica que ha dado un gran salto desde hace unos 3 años, pasando de mapas nacionales de escalas pequeñas a mapas más detallados, los cuales se realizan por hojas. El mapa metalogénico y el mapa mineragénico de Cuba, ambos a escala 1 en 250.000, ya fueron realizados por el Instituto de Geología y Paleontología, Servicio Geológico de Cuba. A continuación, explicaremos brevemente los 4 restantes mapas. Cuba fue levantada geológicamente a escala 1 en 50.000 y 1 en 100.000, en un 57%. Pero estos fueron trabajos realizados por varios países y están un poco desactualizados. Hace más de 3 años comenzó la realización del mapa geológico 1 en 50.000 por hoja, para un total de 420 hojas. El trabajo lo realizan las empresas geomineras para todas las hojas de la superficie emergida del territorio nacional, y Geocuba Estudios Marinos para las hojas de la superficie sumergida. Las hojas de la zona costera se realiza por ambas empresas. En la figura se muestran las hojas concluidas y las hojas que están en ejecución. A la izquierda se muestra una hoja con zona costera, la hoja Cayunés de Soto en la provincia de Pinar del Río. Como se puede observar, la hoja contiene gran cantidad de información acompañante, como la columna estratigráfica, los perfiles, el texto descriptivo, las columnas de pozo y los mapas regionales. A la derecha se muestra la memoria explicativa de la hoja Minas de Matahambre, también de la provincia de Pinar del Río. Esta contiene varios capítulos describiendo la geología de la hoja, como la tectónica, la estratigrafía, los recursos minerales y los sitios de interés geológico. Se anexan resultados de análisis químico, mineralógico, paleontológico y petrográficos. De esta forma se realizarán las 420 hojas del mapa geológico de toda Cuba. El mapa hidrogeológico de Cuba a escala 1 en 100.000 tiene como antecesor 1 a escala 1 en 250.000. En este caso, contará con 97 hojas realizadas por las empresas territoriales del Grupo de Gestión Integral de Aguas Terrestres del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. En el mapa se muestran las hojas concluidas y las hojas en ejecución. Teniendo en cuenta que las cuencas subterráneas tienen una configuración variable en forma y en tamaño, está previsto que cuando culminen las hojas de una cuenca subterránea se haga un proyecto integrador que unifique las hojas de dicha cuenca y calcule los parámetros hidrogeológicos de la misma.
Cada hoja del mapa hidrogeológico consta en realidad de 10 mapas, como se muestra en la diapositiva. Puede observarse que es un trabajo que resume muchos datos e información. En el caso de la hoja del mapa geológico, este trabajo sirve para revisar y actualizar, si es necesario, el mapa geológico de Cuba a escala 1 en 100.000, realizado por el Instituto de Geología y Paleontología, Servicio Geológico de Cuba. Cada hoja también consta de un texto explicativo con los principales rasgos hidrogeológicos de la misma. El mapa geomorfológico de Cuba a escala 1 en 100.000 lo realiza la empresa GeoCuba Oriente Norte y consta de 120 hojas. En este caso, considerando la necesidad de realizar análisis morfométrico por el procesamiento del modelo digital de elevación, las hojas se van realizando por grupos y han comenzado por la zona oriental de Cuba. La figura muestra las hojas concluidas y las que se ejecutan. La figura muestra el mapa geomorfológico de la hoja Banes en la provincia de Holguín como un ejemplo. Puede observarse la información auxiliar como mapas regionales, perfiles y la leyenda basada en la clasificación morfogenética de los tipos de unidades geomorfológicas. Este mapa, al igual que los dos anteriores, partió de un proyecto de grado de estudio y de otro para desarrollar la metodología y la leyenda. Un trabajo más incipiente que comienza en el año 2021 es el mapa geoquímico de Cuba, el cual trabajará en 3 escalas. Primero comenzará el muestreo a escala global con 354 muestras de suelo para 76 elementos y a escala nacional con 1.101 muestras de flujo de dispersión para 69 elementos. Cada empresa tomará muestras de su territorio y posteriormente todas las brigadas de muestreo se concentrarán en la provincia de Camagüey para muestrear 301 puntos de flujos de dispersión, donde se analizarán 39 elementos. En cada punto de muestreo se tomarán muestras adicionales de suelo, roca y flujos de dispersión, las cuales serán usadas para otros trabajos geoquímicos. Luego de obtenidas las determinaciones, se realizará el procesamiento de los datos y se confeccionará un atlas geoquímico de Cuba. El trabajo está previsto realizarse en 4 años. Para la geodinámica, los peligros geológicos y el cambio climático, se han realizado trabajos que están dirigidos a sostener y desarrollar las redes de monitoreo, las cuales son gestionadas por el Grupo Empresarial GeoCuba y por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Estas son la red sismológica, la red mareográfica y la red geodésica, las cuales son redes nacionales, y también los polígonos geodinámicos de Moa y de Santiago de Cuba. Hay otros proyectos que han estado dirigidos a interpretar la información de estas redes e incrementar el conocimiento de los procesos geológicos que se derivan a partir de los datos que se obtienen en ellas. A continuación vamos a explicar brevemente en qué consisten estas redes. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas gestiona la red sismológica nacional con estaciones asistidas y no asistidas. En los últimos años ha mejorado la captación de la información y divulgación de la misma a través de Internet. También se han realizado proyectos de interpretación de los movimientos recientes de la corteza terrestre a partir de las estaciones temporales GNSS. La red mareográfica nacional que opera el Grupo Empresarial GeoCuba también ha tenido una mejoría en los últimos años en cuanto a la cantidad de estaciones y la transmisión de los datos. Además de los estudios sobre el incremento del nivel medio del mar, también ha permitido asistir en el monitoreo del oleaje durante los eventos meteorológicos extremos y de posible tsunami después de la ocurrencia de sismos fuertes en la región del Caribe. La red geodésica nacional se ha modernizado en los últimos años, teniendo hasta 10 estaciones permanentes GNSS y una red fundamental y otra básica que suman 136 puntos de centración forzada que se miden periódicamente para obtener datos de desplazamiento y velocidades. Ya se han obtenido los primeros mapas de movimiento reciente de la corteza terrestre con la estación permanente GNSS y en los próximos años continuarán las mediciones e interpretaciones de esta red.
mejorando así la interpretación de la tectónica de Cuba. El polígono geodinámico de MOA tiene una línea altimétrica y un polígono planimétrico, en los que ya se han medido 3 ciclos, obteniéndose los mapas de movimientos verticales y horizontales. En los próximos años se completarán los 5 ciclos y se realizará una interpretación integrada con la localización de los sismos en la región. Similar al polígono anterior, este polígono geodinámico de Santiago de Cuba, el cual ya midió el primer y segundo ciclo, continuará hasta su 5º ciclo. Sobre el comportamiento de las mediciones en ambos polígonos se realizan informes que describen los desplazamientos tectónicos y sus posibles causas. Un grupo de investigaciones se realizan relacionadas con el patrimonio geológico de Cuba, ya que este es uno de los objetivos de la política de geología que les mencioné al inicio. Los trabajos han estado dirigidos fundamentalmente hacia los geositios, los geoparques y las muestras geológicas. También se incluye la elaboración de guías geológicas de zonas naturales o de rutas y la identificación de pasivos ambientales mineros o de minas abandonadas. Respecto a los geositios, en el año 2021 concluye el primer inventario nacional realizado por el Instituto de Geología y Paleontología, con la conclusión del proyecto en la provincia de Guantánamo. Los geositios inventariados se han comparado con los monumentos locales y nacionales declarados, las áreas protegidas y los sitios que son turismo de naturaleza. Atendiendo al decreto 11 del año 2020 de la resolución 82 de ese mismo año, dictada por el ministro de Energía y Minas, cualquier persona natural o jurídica puede proponer la declaración de un geositio. Un intenso trabajo se ha realizado en la recuperación de los archivos, muestras geológicas y litotecas. Esto debe continuar en los próximos años, incluyendo la creación de bases de datos con la información de materiales archivados. En la diapositiva se muestra los archivos de la empresa Geominera Oriente antes y después. Un grupo de expertos de varias entidades realizó un trabajo preliminar para evaluar los geoparques potenciales en Cuba. Además de los criterios geológicos, fueron analizados otros aspectos que tienen los geoparques como valores importantes. En los próximos años debemos tener proyectos para evaluar los sitios de interés geológico de estos mismos geoparques y analizar su posible creación. Entre los estudios de los geoparques potenciales, el más avanzado es el de Viñales, el cual ya fue dictaminado por el Instituto de Geología y Paleontología y muy recientemente fue acordado por el Comité Nacional de Geoparques que se envíe el expediente para su aprobación como una zona con regulaciones especiales por el Consejo de Ministros. De resultar positiva su evaluación en este año 2021, Cuba tendría su primer geoparque nacional. La informatización, por su importancia, es también una línea estratégica de la actividad de investigación geológica. Se han desarrollado muchas aplicaciones en estos años, las cuales continuarán actualizándose en las próximas décadas. En estos momentos se trabaja mucho en digitalizar los miles de informes geológicos que fueron confeccionados en décadas anteriores y de crear bases de datos con toda esa información que está bien custodiada en varias entidades. Asimismo, se crean las condiciones para que todas las nuevas investigaciones que se realizan ya se entreguen en el formato de geodatos, que es el formato del Banco de Datos Geológico de Cuba. Finalmente, en los próximos 10 años se mantiene el desarrollo de estas mismas 5 líneas estratégicas explicadas anteriormente. Para la confección del programa de desarrollo hasta el año 2030 se han conciliado 559 proyectos con múltiples entidades, donde el peso fundamental lo continúan teniendo los recursos minerales y dentro de esto los proyectos de búsqueda y evaluación, reconocimiento, prospección y exploración. Las cartografías tienen más proyectos porque en muchos casos una hoja del mapa constituye un proyecto. Se mantienen las investigaciones en geodinámica, patrimonio geológico e informatización. El programa cuenta con un grupo de indicadores y metas, los cuales se están controlando periódicamente por la máxima dirección del país. Hasta aquí la presentación que teníamos prevista.
Nos gustaría conocer sus criterios, ya que el Programa de Desarrollo de la Geología hasta el año 2030 puede y debe adaptarse debido a que tiene que irse ajustando en correspondencia con el desarrollo económico y social del país. Consideramos que el sector de la geología se ha ido recuperando paulatinamente en medio de las difíciles condiciones del bloqueo que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y más recientemente a partir de las afectaciones que hemos estado teniendo por la COVID-19. El crecimiento que hemos tenido ha ido en proporción en la misma medida en que se han creado las capacidades en las entidades ejecutoras, en la misma medida en la que hemos recibido financiamiento para poder hacer más actividad geológica y en la misma medida en la que hemos tenido también nuevos ingenieros graduados de las universidades cubanas. Muchas gracias a todos por su atención.